Muchas gracias, Gaby. Muchas gracias al Consejo Nuevo León por la invitación, igual que al resto de las panelistas. Es un gusto compartir el día de hoy con ustedes. Y yo, aprovechando que soy la primera, les quería compartir un poco sobre cómo está el tema de las desigualdades ante COVID-19, que finalmente pues todas terminan en cuestiones de violencia, ¿no? Entonces, bueno, pues primero es muy importante, como ya lo mencionaba Marta en su intervención anterior y el secretario de Desarrollo Social y Económico, que tenemos que ver todo con perspectiva de género, incluyendo las pandemias. ¿Por qué? Porque esto nos va a dejar ver los efectos de las distintas construcciones sociales de los géneros y las relaciones desigualdades de poder que hay, ver cómo están las relaciones entre los géneros y de los géneros hacia afuera. También ver las cuestiones históricas, cómo han ido moviéndose y cómo han ido evolucionando hacia reconocer esta subordinación histórica de las mujeres únicamente en razón de nuestro sexo. También nos va a permitir deconstruir los roles y estereotipos de género que estamos construyendo y que se han reforzado incluso a raíz de la pandemia, y nos permite analizar la realidad en la que estamos y buscar formas para transformarla. Una visión muy rápida de cómo estábamos previamente de la pandemia para que veamos los cambios que estamos teniendo en trabajo de cuidados no remunerado, que el panel siguiente se va a enfocar un poco más en eso. En México, 3/4 de todas las mujeres del trabajo no remunerado es realizado por mujeres, que equivale a 23% del PIB nacional si es que lo contabilizáramos. Entonces, de por sí las mujeres ya teníamos un rol de tradicional otorgado de dedicarnos al trabajo de cuidados. Con la pandemia claramente esto se ve profundizado porque ahora las mujeres al momento en que los niños y las niñas pasan a tomar la escuela en sus casas, pues las mujeres son quienes se encargan de ver que los niños y las niñas estén atendiendo la escuela virtual. Adicionalmente, se suman las cargas de trabajo de estar pues todo el día en la escuela. Entonces, ¿quiénes son quienes lavan los trastes que se reproducen como si no hubiera mañana? Pues también las mujeres. Y adicionalmente, en casos, en hogares donde hay personas adultas mayores que requieren cuidados o incluso personas que se enfermaron de COVID que requerían cuidados, las mujeres eran quienes estaban encargando de esto. Entonces, el trabajo de cuidados no remunerado ha aumentado impresionantemente durante este año y medio que llevamos en pandemia. Sector salud también es sumamente importante. Vimos actos de violencia contra mujeres en sector salud muy al inicio de la pandemia, cuando había un poco más de desconocimiento sobre cómo estábamos. En el mundo, 70% de la fuerza de trabajo del sector salud son mujeres, 57% en América Latina, y por ejemplo en México el 75% del personal es enfermería. Esto quiere decir claramente, los números lo demuestran, que las mujeres son quienes están en la primera línea de atención al COVID, por lo tanto las que están sufriendo mayores incidentes de violencia, las que están más expuestas al virus, y pues que también no se les están ofreciendo suficientes oportunidades de cuidado para que puedan atender su trabajo y su casa sin tener la necesidad de sentirse que están descuidando a sus hijos, etcétera. Y el caso de violencia, que es el que nos convoca a este primer panel, ya también nos dijeron muy bien el contexto de violencia contra las mujeres en Nuevo León, que es algo que se repite sin duda a nivel nacional y a nivel global. En México, 43.9% de las mujeres de 15 años o más ha enfrentado algún incidente de violencia, y esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ha aumentado exponencialmente a raíz de la pandemia. Impactos económicos del COVID, un poquito muy rápido. Las mujeres, dado que trabajan más en trabajo no remunerado, están teniendo mayores impactos en sus ingresos. Adicionalmente, la mayor parte de las personas que trabajan en el sector informal son mujeres, y por lo tanto son quienes más han perdido sus fuentes de ingreso. Relacionando esto con la violencia, pues muchas mujeres han tenido que volver a sus hogares violentos porque han perdido sus fuentes de ingresos o no han podido salir de estos círculos de violencia porque muchas veces dependen del ingreso de su cónyuge. Entonces, pues esto hace que permanezcan en el hogar violento sin posibilidades de salir de este ciclo de la violencia. Igualmente, la brecha salarial se ha visto mucho más afectada, por ejemplo, en sector turismo en México, que son
muchas más mujeres las que trabajan ahí que hombres, pues algunas vieron disminuidos sus ingresos respecto a los de los hombres, si no es que incluso perdieron sus fuentes de ingreso. Impactos en salud para las mujeres, esta es un poco impresionante porque esta era una proyección que se hizo muy al inicio de la pandemia para nivel América Latina y el Caribe. Se estimaba que las mujeres no iban a tener acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, lo cual se ha comprobado en dos vías, ¿no? Primero, porque los servicios de salud estuvieron saturados durante muchísimo tiempo debido a que estaban atendiendo a las personas enfermas de COVID-19, y segundo, porque las mujeres, al estar confinadas muchas veces con su agresor, el agresor no les permitía salir a acceder a estos servicios de salud sexual y reproductiva. Entonces, pues ahí vemos que interrupciones de salud leves en servicios de salud tras 12 meses de confinamiento serían 20 millones de mujeres que no pudieran utilizar métodos anticonceptivos modernos. En interrupciones moderadas al servicio 30 millones, que me parece que nos mantuvimos siempre en México, al menos en esta línea, y en lugares donde fue una situación grave de servicios de salud, 51 millones. Viéndolo a nivel México, si en 12 meses de confinamiento, 30 millones de mujeres que no utilizaron métodos anticonceptivos, estamos estimando 9 millones de embarazos no planeados, lo cual pues en unos meses va a ser un impacto impresionante sobre las cuestiones de salud y pues también sobre las cuestiones de violencia contra las mujeres, ¿no? Que realmente si ellas no buscaban este embarazo y se vieron forzadas a seguir con el embarazo o a tener relaciones sexuales con sus agresores, pues estamos viendo cómo se reitera la salud. Y pues ya hablamos un poco más de trabajo no remunerado, pero a nivel global, un poco para dar el contexto internacional, las mujeres trabajan 4.1 horas en trabajo no remunerado y de cuidados, comparado con 1.7 horas de los hombres. Y ya para cerrar un poquito esta primera fase, ¿cómo estamos en cuestiones de violencia contra las mujeres? Pues lo que estamos viendo a nivel global y a nivel México es que todos los tipos de violencia contra las mujeres aumentaron, no hubo uno que no aumentara, y esa creencia de que teníamos de que las mujeres, el lugar más seguro donde pueden estar es en sus casas, pues claramente queda establecido que las mujeres no están seguras ni en sus casas. ¿Por qué? Porque las medidas de confinamiento hicieron que las mujeres tuvieran que convivir todo el tiempo con sus agresores. Entonces, lo que se ha visto es que los delitos contra las mujeres que más han aumentado es el delito de violación y por parte de un familiar, no por parte de extraños, y la violencia doméstica y familiar. También hubo un aumento significativo en los feminicidios, que se estimaba, como era el caso de Chihuahua hace muchos años, que estos ocurrían en las calles, pues se ha demostrado que también ocurren en casa, ¿no? Antes de la pandemia teníamos 11 feminicidios al día, ahorita estamos en 12, casi 13 feminicidios al día, lo cual nos dice, bueno, ahí hay algo que tenemos que atender desde casa para que las mujeres dejen de sufrir violencia. Otros factores que agravan la violencia, como lo hemos comentado a lo largo de la presentación, son las preocupaciones económicas, sanitarias y de seguridad, condiciones de vida limitadas, aislamiento con las personas agresoras, la restricción de movilidad y los espacios públicos que están siendo desocupados. Por ejemplo, también los servicios de atención de las mujeres se han visto sumamente saturados o no han sabido lidiar de manera correcta con la pandemia. Trabajamos aquí con centros de atención Línea Mujeres en Ciudad de México para fortalecerlos a raíz de esa pandemia. Y en el primer mapeo que hicimos nos dimos cuenta que pues muchas veces estaban en procesos de revictimización de las mujeres que estaban levantando alguna queja. Por ejemplo, nos contaba una persona que atendía una llamada y que les decían, no, pues es que mi pareja, mi esposo, está muy molesto y está aventando cosas y me está gritando, no sé qué. Y la respuesta que tenían de la persona que las estaba atendiendo era, sí, mira, no te preocupes, es normal, pues entiéndelo, él también está frustrado por la pandemia y está encerrado y pues ha perdido sus fuentes de ingreso y él es el proveedor. Entonces, todo esto pues eran cosas que había que corregir al inicio de la pandemia para que las mujeres que estaban
pudiendo acceder a estos servicios de atención, no fueran revictimizadas. Muchas no pudieron acceder porque pues la restricción de movilidad las hacía quedarse en sus casas, no podían levantar al teléfono para marcar al 911 o a las líneas de atención de las mujeres que hay en los distintos estados, porque pues si mi agresor está en el cuarto de lado, lo más posible es que me escuche y pues vaya a generar algún otro índice de violencia. No podían salir a los centros de justicia para las mujeres. Muchos de estos centros estuvieron cerrados, por ejemplo, aquí en Ciudad de México. Les pongo el ejemplo de Ciudad de México porque con ellas hicimos un proyecto de atención y prevención de la violencia contra las mujeres en el contexto de COVID-19 que resultó muy exitoso, que podemos compartir después las experiencias, pero lo tenemos en Ciudad de México 27 centros Luna, de los cuales únicamente durante la parte más fuerte de la pandemia, semáforo rojo, semáforo naranja, estuvieron abiertos 16, que claramente pues restringían un poco el acceso de las mujeres a cuestiones de salud, sin embargo, digo, de atención de violencia. Sin embargo, pues se hacía lo posible para que vía otros medios como Línea Mujeres, 911, abogadas de las mujeres, etcétera, tuvieran facilidad de acudir a alguien a que las apoyara respecto a cuestiones de violencia. Y pues la parte de recuperación de espacios públicos es sumamente importante. Desde el PNUD estamos incentivando que se creen redes de sororidad de mujeres para que en caso de que no puedan acceder a estos servicios en situaciones de emergencia, llámese pandemia o como se llame, porque pues en México tenemos muchos espacios donde puede haber emergencia, pues puedas acudir con tus vecinas, con tus mujeres cercanas, a contarles cómo te estás sintiendo, que ellas mismas te puedan apoyar y te puedan orientar sobre cómo acceder a estos servicios de atención. Y nada más para que tengamos la perspectiva global de qué está pasando. Globalmente, 243 millones de mujeres han sido violentadas sexual o psicológicamente por su pareja en los 12 meses previos. O sea, esta cifra ya es durante la pandemia. Y se espera que también esto vaya incrementando debido a que continuamos en muchos países con las medidas de confinamiento. Por ejemplo, en ejemplos a nivel global, Francia reporta que los incidentes de violencia doméstica han aumentado en 30% desde que se decretaron las medidas de confinamiento el 17 de marzo del año pasado. En Argentina, las llamadas al número de emergencia por casos de violencia doméstica se incrementaron en 25%. En Chipre y Singapur, las líneas de ayuda han aumentado también más o menos en 30%. Y muchas mujeres han ido a centros de atención, centros de emergencia, por cuestiones domésticas y estos países, Canadá, Alemania, España, el Reino Unido y Estados Unidos, reportaron un incremento de las mujeres que acudían a solicitar atención de emergencia por cuestiones de violencia. Entonces, claramente estamos viendo que si seguimos con medidas de confinamiento, que obviamente son necesarias para, como lo hemos hecho hasta ahora a nivel global, ir frenando el avance del COVID-19, pues esto es claramente en detrimento de la mejoría de la vida de las mujeres y del derecho a una vida libre de violencia. Entonces, pues nada más quiero cerrar con que el año pasado íbamos a celebrar los 25 años del plan de acción de Beijing, que es el plan que más nos dice sobre cuestiones de igualdad de género, violencia contra las mujeres, una agenda global impresionante. Digo que el año pasado lo íbamos a celebrar porque no se pudo por la pandemia. De hecho, la semana pasada culminamos esta conmemoración y pues lo que nos dijo la enseñanza es: no estamos tan bien como quisiéramos, ya habíamos tenido muchos avances hasta 2019 y durante 2020 y 2021 hemos visto un retroceso en las cuestiones de igualdad de género, empoderamiento de las mujeres y sobre todo un retroceso impresionante en cuestiones de violencia contra las mujeres. Se estima, por ejemplo, a nivel global que el costo de la violencia contra las mujeres en esta pandemia es de 1.5 trillones de dólares, trillones entendido como lo entienden en Estados Unidos, no como nosotros, que me parece que es un cero menos, y esto únicamente va a ir en aumento si los gobiernos no toman las medidas necesarias
para prevenir y atender la violencia contra las mujeres y sobre todo que en los planes de respuesta al COVID venga una sección específica respecto a cómo se va a atender y cómo se va a seguir atendiendo las cuestiones de violencia contra las mujeres. Muchas gracias.